Y viste el material que les envié, ¿no? Les envié un material de química para que lo tengan, lo que era la parte, digamos, lo más complicado, lo que eran las partes de nomenclatura, las reacciones y un poco las fórmulas. Se las envié entonces para que lo tengan y ahí lo puedan ir estudiando. Y venían unos ejercicios también, ¿no? Ahí para que lo tengan. Y bueno, hoy vamos a comenzar entonces esta segunda parte, bueno, esta segunda materia de las complejas, que es la parte de física. Entonces, bueno, ya con eso cerraríamos, tenemos biología, química y física, y luego seguiríamos con las historias para que no se les haga tan complicado. Muy bien, bueno, pues entonces aquí tenemos esta y esto es el temario. Entonces empezamos con la parte de medición, ¿no? Todo lo que son la parte de las unidades y distinguirlas entre las fundamentales y derivadas. Luego veríamos un poco lo que ya vimos en química, pero aquí lo veríamos un poco de otra forma. Acentuaríamos la parte de ver los fenómenos físicos, o sea, vemos la materia, fenómenos físicos, y luego veríamos en este caso, aquí lo vamos a ver más en extenso, la parte ya propia de los elementos en este caso de la materia, que son cinemáticas, dinámica y son energía. Entonces vamos a ir viendo cada uno de estos elementos y también calor, temperatura, ¿no? Fluidos, principio de Pascal, de Arquímedes y electrostática. También veríamos, esta parte va a estar interesante. Luego veríamos corriente eléctrica, ajá, luz y sonido, y terminaremos con la parte de óptica, ¿no? Eso sería el temario de lo que vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, bueno, vamos a comenzar con la parte de las mediciones. Entonces, nosotros tenemos las mediciones como una primera cuestión a revisar. ¿Por qué? Porque es importante en el sentido de que nosotros las mediciones las utilizamos sobre todo para cuando cuantificamos, en este caso, todo lo que tenemos que hacer, los fenómenos físicos, el movimiento, el peso, la masa, ¿no? Los volúmenes. Entonces necesitamos un sistema, en este caso, de mediciones que nos digan, en este caso, cuáles son. Entonces, obviamente, al tener la física, que te acuerdas que habíamos definido cómo era esta ciencia que estudia todos los fenómenos, en este caso de la materia, pero hacia el exterior, cómo influyen hacia el exterior, un tanto dependiendo de sus causas, en este caso propias y externas. Entonces, obviamente al tener eso, pues tenemos que medir, ¿no? O sea, de dónde, si se mueve un objeto de aquí a acá, pues cuánto se movió, ¿no? Con qué peso, qué energía, cuánto hay de presión de gravedad, cuánto está arriba, cuánto pesa él, ¿no? ¿Cuál es su temperatura? O sea, todo eso, en este caso, se tiene que cuantificar. Entonces, por eso tenemos esas magnitudes y vamos a basarlas en unidades. Eso va a ser la parte interesante. Entonces, aquí esto va a ser para, en este caso, efectos de su examen. Sería cuestión de revisar, pues, las que son de cajón, ¿no? Es decir, las que les preguntan siempre. Entonces vamos a tener dos tipos de magnitudes, las que son fundamentales, que en este caso van sobre vaya, un elemento, ¿no? Y las derivadas que parten de dos o más elementos, es decir, pueden tomar como referencia dos o tres características que se quieren medir y aquí solamente una. Entonces, esto es así como lo primero, ¿no? ¿Cuáles son las fundamentales de las derivadas y por qué? Entonces, estas solamente toman un elemento, las derivadas toman dos o tres elementos para, en este caso, tomarlos en cuenta. Y, por ejemplo, si nosotros vemos aquí las magnitudes fundamentales, pues ¿cuáles son? ¿No? Son las que van en un solo sentido, es decir, longitud, ¿no? Se utiliza el metro, aquí tenemos el símbolo normal, la masa, ¿no? Que se mide en kilogramos, ¿no? Acuérdate que este también es el sistema
internacional de medidas, sistema internacional de medidas, porque también tenemos el sistema inglés, ¿no? Que mide por yardas, mide galones, mide lenguas, y aquí tenemos otro sistema, ¿no? Es el sistema internacional que lo hacen a partir de la Revolución Francesa y entonces queda como aquí en el imaginario estos dos, ¿no? Peleándose, pero el que utilizamos más, por ejemplo, y el que les piden a ustedes muchísimo más en el examen, pues es este. Entonces tenemos longitud, pues son los metros, ¿no? Es la unidad los metros, de la masa son los kilos, del tiempo, en este caso son los segundos, ojo, este es muy importante, y estos son los tres principales, digamos, estos son los básicos, con esos tenemos la mayoría de los elementos. Y luego estos otros también son fundamentales, pero no los utilizamos tanto aquí, es decir, en las fórmulas o en los problemas o lo que vamos revisando, ya no los tomamos tanto, no los vamos a estar aquí tomando en cuenta, pero bueno, vamos a verlo. Entonces tenemos, por ejemplo, temperatura, que se utiliza en los grados Kelvin, no los centígrados, ni los Fahrenheit, sino los Kelvin, ¿no? Se utilizan estos, porque esta es la medida científica, ¿no? Lo que se utiliza. Luego tendríamos la intensidad de corriente, que son los amperios, ujú, y la intensidad luminosa, que son las candelas, y la cantidad de sustancia que veíamos en química, que son los moles. Entonces, estos son los que hay que tomar en cuenta, estos tres primeros, y estos solamente es saber que también son fundamentales y si vienen en el examen, pues saberlos relacionar, ¿no? Vienen, estas son las clásicas que se tienen que ir relacionándose. Muy bien. Y luego tenemos estos, que son las derivadas. ¿Ah? Y entonces las derivadas, aquí vamos a tener que utilizar más elementos, por ejemplo, aquí de superficie, ¿no? Si te fijas, aquí es el mismo metros, pero aquí es al cuadrado, ¿no? Aquí no utilizamos el cuadrado, aquí sí, ¿no? O volumen, igual, pero acá va con otra potencia, es decir, al cubo. Entonces, aquí la superficie tenemos que tomar esto, así de fuera longitud nada más sería esto. Aquí tenemos que tomar dos, por ejemplo, largo y ancho, o en este caso el cubo, ¿no? Tenemos que tomar ahí, ¿no? El volumen, o sea, lo que va para acá. Luego tenemos la densidad, es kilogramos sobre metros cúbicos. Velocidad, metros sobre segundo. Ujú. La aceleración, que la vamos a ocupar cuando veamos la fuerza, metros sobre segundo cuadrado, también. Aquí fuerza, ¿no? Los newtons, que son metros sobre segundos cuadrados también. Presión, ¿no? Un newton sobre metros cuadrados. Y trabajo en joules. Vamos a trabajar joules. Muy bien, entonces esas serían las medidas en este caso. Derivadas y fundamentales. Ahí. Bien. ¿Alguna duda con esto? ¿No? No, Perfecto. Entonces, bueno, esta es un poco una tabla de referencia solamente para saber, por ejemplo, cómo vienen las equivalencias, ¿no? Por ejemplo, un gramo equivale, en este caso, un kilo, perdón, equivale a miligramos, ¿no? Una tonelada, ¿no? Equivale a un billón en este caso, aquí, las onzas, las libras, y cómo se pueden ir convirtiendo en esto. Afortunadamente, en el examen, no tenemos que convertir este tipo de medidas, entonces no tenemos mayor problema con esto, no es un tema que tengamos, ¿no? Pero, por ejemplo, algunos como estos sí, por ejemplo, de medir convertir de horas a segundo, de segundos a horas, o de metros a kilómetros, o kilómetros a segundo. Sobre todo hay algunos problemas que nos los piden, ¿no? Que nos van a pedir esto, sobre todo porque nos dan una nomenclatura y al final tenemos que convertirla. Entonces, por ejemplo, ¿cómo convertimos, en este caso, 10 kilómetros por hora a metros sobre segundo? Por ejemplo, esa sería una de las clásicas, ¿no? Permítame un segundito. Bueno, a ver aquí el lápiz.
Espérame. No, no, estamos. mm, Espera, no sé qué hice aquí. Se fue la pantalla, espera. Ya vi algo aquí, entonces ya quedó. Ahí está. Ok, ya aquí es que tengo que poner el lápiz porque es más fácil aquí, ¿no? Muy bien para escribir que el mouse. Entonces, por ejemplo, aquí convertir 10 kilómetros a metros sobre segundos. Entonces, ¿cómo se realiza esto? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a ir teniendo, este es un modelo muy básico, ¿no? Y que pueden utilizar. Entonces, ponemos los 10 kilómetros por la hora, en este caso. ¿Cuánto por una hora y 3.600 segundos? Lo vamos multiplicando. Y luego, en este caso, 10.000 metros, en este caso, que es lo que sería, en este caso, 10 kilómetros por un kilómetro. Y entonces el resultado de esa operación nos da 2,7 metros sobre segundo. Lo que tenemos que ir haciendo es reduciendo aquí, ¿no? Por ejemplo, 10 kilómetros entre 60, en este caso, entre una hora, entonces 60 minutos, ¿no? Que son 360 segundos. Ujú. Y entonces lo vamos haciendo así. O en este caso, por ejemplo, 30 metros cuadrados, centímetros. Entonces, 30 metros por 10 a la 6. ¿Ah? ¿Y por qué solamente tenemos 336? Un metro cuadrado, 3 a la 7. Obviamente, esta no te la van a poner. El tipo que te pondrían sería estas, ¿no? O en este caso, luego al revés, convertir 20 metros sobre segundos a kilómetros sobre minutos. O sea, es al revés de esta. Ujú, al revés de esta. Entonces, 20 metros, aquí los 20 metros sobre segundo, ¿no? Por un kilómetro por 1.000 por 60 segundos por un minuto, ¿no? Entonces hacemos toda la operación y al final nos da 1,2 kilómetros. Estas serían las que nos preguntan. Estas no de convertir libras a kilos o convertir en este caso pies a metros. No, porque no tenemos las medidas, son muy específicas, ¿no? Y entonces no la tenemos. Pero estas dos, sí, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta estas medidas de conversión ahí con eso. Muy bien. Aunque es muy poco que vengan en tu examen este tipo de problemas, pues solamente habría un poco que revisarlos, nada más, tenerlos en cuenta que eso pudiera venir, pero no es lo común. Pero esto sí, entonces en este caso, esto sí es importante porque esto sí es de las partes que vienen. Entonces tenemos también dos tipos de magnitudes. Una, que son las magnitudes escalares, ¿no? Donde vamos a tener solamente, podemos tener una o dos medidas, pero solamente no vamos a tener una dirección que nos indique un movimiento. En las vectoriales, en este caso, sí, vamos a tener dirección, sentido y un punto de aplicación, es decir, aquí vamos a utilizar estos, ¿no? Los famosos vectores, ¿no? Aquí. Ujú. Y aquí no, aquí podemos utilizarlo solamente, ¿no? Las medidas así, lineales, ¿no? O así, pero aquí, si te fijas, tenemos tres elementos: dirección, sentido, punto de aplicación. Entonces vamos a ver cuál es uno. Entonces, por ejemplo, una magnitud escalar sería, por ejemplo, la cantidad de manzanas, por ejemplo, 10 manzanas, ¿no? La temperatura, 10 grados, ¿no? El volumen, 5 centímetros cúbicos, la masa, ¿no? 4
4 kilos, intervalos de tiempo, 2 horas, ¿no? Rapidez, ¿no? 40 metros sobre segundo, en fin. Entonces, aquí sí tendríamos estas, pero son solamente así. Aquí, en este caso, en la vectorial, sí vamos a tener que utilizar tres, por ejemplo, la fuerza, ¿no? Es decir, de aquí tengo un objeto que yo le aplico una fuerza y se va para acá y qué cantidad de trabajo se genera. O sea, tenemos un vector, ¿no? O el desplazamiento, por ejemplo, aquí, o la aceleración igual, a cuánto se va acelerando, o la velocidad igual, ahorita vamos a ver la diferencia entre velocidad y rapidez. Entonces, utilizamos este tipo de elementos que son vectores. Entonces, acá la pregunta de tu examen en este caso es, ¿qué tipo de magnitud es? No, la magnitud escalar es obviamente solamente tenemos una cantidad como aquí, ¿no? Pero no tenemos dirección y vectorial si tenemos en este caso tres elementos, en este caso dirección, sentido y punto de aplicación. Esa es la pregunta de examen. Y luego aquí tenemos, por ejemplo, un vector y aquí explicamos cómo es cada uno de ellos. Entonces, el punto de aplicación de la fuerza parte de aquí, este es el sentido hacia dónde va, ¿no? Y en este caso, esta es la dirección y esta va a ser la magnitud que se va a tener. Entonces, sentido lo vamos a medir con un ángulo. Y entonces, si nosotros lo vemos aquí en un plano cartesiano, pues podemos tener esto y podemos sacar esto a partir de lo que nosotros conocemos como el teorema de Pitágoras, ¿no? Que todavía nos falta un poquito ver esta parte del teorema de Pitágoras, lo vamos a ver a partir del próximo viernes. Entonces, tomando en cuenta estos elementos, por ejemplo, se pueden distinguir, o los físicos pueden hacer diferentes mediciones, por ejemplo, dónde se encuentra una estrella, ¿no? Hacia dónde se dirige una fuerza, cómo sería el impacto, por ejemplo, de un cohete espacial cuando sale a partir de estos elementos. Entonces, obviamente aquí vamos a ir teniendo esta situación aquí de la medida, en este caso, escalar y vectorial. Entonces ahí en tu examen no te preocupes, no te ponen este tipo de problemas, sino más bien te ponen que es una magnitud escalar, una vectorial y algunos ejemplos como los que acabamos de ver, pero no así, ¿no? No en vectores. Es decir, no vamos a llegar a ver esto. Muy bien, entonces hasta aquí es magnitud, en este caso masa, en fin, tonelada. Muy bien. Bueno, esto sería la parte de magnitudes. No está tan complicado, solamente tener en cuenta, ¿no? Esas dos cosas, ¿no? Magnitudes fundamentales, magnitudes derivadas, magnitudes escalares y magnitudes, en este caso, vectoriales y, en este caso, conversión, en este caso, muy básica de kilómetros hora a metro sobre segundo. Esas serían las tres cosas que hay que tener en cuenta de esto. Muy bien, de este punto. Muy bien, entonces aquí pasamos al siguiente punto que es la parte de la materia. Entonces habíamos definido en una parte de química que la materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio, es decir, todo lo que tiene en este caso el aire, que son gases, todo lo que nosotros podemos cuantificar en forma de átomos y todo este caso es materia, ¿no? Y habíamos dicho que la masa, que lo vamos a especificar más, es el cuerpo, es lo que tenemos, es lo que se forma, ¿no? Entonces, esta es la materia y este es el cuerpo que se forma. Puede ser un cuerpo uniforme o en este caso aquí, que no lo es, no uniforme. Y en este caso es la materia del cuerpo. Ahora, en este caso vamos a tener algo muy importante que solemos confundir entre la masa, ¿ah? Y algo llamado el peso, ¿no? Y entonces casi siempre lo confundimos. Entonces la masa es la cantidad, pero el peso, ajá, es la atracción, en este caso, de la fuerza de gravedad que hay hacia abajo. Ujú. Entonces, por ejemplo, digamos aquí en la Tierra, tú pesas aquí 50 kilos, aquí en la Tierra, pero si te vas a la Luna, pues igual pesas 5 kilos, ¿no? Pero si te vas en este caso a Júpiter,
¿no? Igual allá pesa 5 toneladas. Entonces, ¿qué pasaría con tu cuerpo? Pues obviamente se derretiría, ¿no? Aquí quedaría como una estampa. O sea, imagina tener 5 toneladas de peso ya en la masa que tienes, pues quedaría hecho ahí como una masa, una etiqueta. Pero aquí en la luna, pues obviamente tienes un factor de que pues serías tanto que pues, podrías hasta brincar, ¿no? Altísimo y casi, casi flotar porque la fuerza de la gravedad es muy, muy débil. Y acá en la Tierra, pues es lo que nos mantiene y lo que nos hace, por ejemplo, pesar 50 kilogramos, ¿no? Es lo que nos tiene. Y por eso todas las cosas que nosotros aventamos, pues caen, ¿no? Entonces, eso es, en este caso, la parte de la inercia. Todo tiende a estar en un momento aquí de reposo. Por ejemplo, ahorita nosotros lo vamos a ver, la Tierra está girando, pero pues no sentimos ese movimiento, ¿no? Sí vemos el Sol y todo ese asunto y pensamos que es el Sol el que se mueve, en realidad nosotros somos los que estamos girando y el Sol ahí está, ¿no? Y nosotros somos los que nos estamos moviendo, pero no sentimos ese movimiento ya porque es movimiento de inercia. Es como cuando vas en un coche, ¿no? Vas en un coche y el coche se para así de freno, entonces, ¿qué hace tu cuerpo? Se sigue, ¿no? Entonces tú vas aquí, se para y el cuerpo se sigue esto y luego regresa al estado donde quedó. Entonces, obviamente, eso lo va a explicar después Newton cuando veamos las leyes de Newton. Pero esos son los conceptos. Entonces, aquí tenemos que también, esto también es pregunta de examen, que tenemos que la materia tiene básicamente dos clases de propiedades. Por un lado, las generales, es decir, que les concierne a todos los elementos, que todos los elementos tienen masa, todos tienen temperatura, todos tienen volumen, es decir, eso lo tiene la materia, pero hay algunas propiedades que son específicas para en este caso, cada uno de los elementos. Entonces, por ejemplo, algunos tienen un color uno que brilla, ¿no? Vimos que otros son opacos, por ejemplo, veíamos en metales, no metales, la dureza, es decir, si se puede en este caso romper fácil, ¿no? Qué tan duros son, si cuánta presión pueden aguantar, la densidad, es decir, aquí cuántos elementos hay por metro cúbico, la forma, ¿no? Que pueden ser así, unos pueden ser uniformes, la transparencia, si algunos se dejan ver, en fin, todos los elementos tienen sus propias en este caso, características, y eso lo hace que sea, pues obviamente, ¿no? Características específicas. Entonces, eso sería muy importante. Entonces, solamente aquí tiene materias, propiedades generales y en este caso propiedades específicas y esas también puede ser pregunta de examen clásica. Muy bien, y aquí por ejemplo tenemos algunas de las características que estábamos diciendo. Entonces, por ejemplo, tenemos la densidad. Entonces, obviamente la densidad es, en este caso, la unidad de volumen del cuerpo. Entonces, por ejemplo, el agua tiene una densidad que si tú pones una bola en este caso, de unicel, pues se va a quedar ahí flotando, ¿no? Pero, por ejemplo, hay elementos que si tú pones la bola de unicel, o sea, su densidad es tan baja que pues obviamente se va a caer, ¿no? O hay unos elementos, por ejemplo, y que tú tienes aquí el elemento y pones una piedra, ¿no? Y es tan denso, pues obviamente que no se va, ¿no? Pero, por ejemplo, otros puedes poner en este caso por ejemplo, en el agua, pones una piedra y se va hasta abajo, es decir, cada uno de estos representa la densidad, ¿no? Este es muy, 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 muy importante. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si tú puedes hay elementos, por ejemplo, tú tienes aquí un litro de agua, ¿no? Equivale a 1 kilogramo, pero por ejemplo, puedes tener aquí un elemento muy, muy pesado con una densidad muy fuerte. Entonces tienes, por ejemplo, aquí 200 mililitros, por ejemplo, de mercurio, ¿no? Pero obviamente no va a pesar en este caso un kilogramo, ¿no? En este caso, porque su densidad es muchísimo más fuerte, entonces lo hace más pesado. Entonces esto puede pesar 2 kilos por la densidad que
que tiene. Entonces ahí no hay que hacerlo siempre como esta referencia de que 1 kilo igual a 1 litro, ¿no? Porque no siempre funciona tomando en cuenta eso. Y ese es uno de los errores que se cometen también aquí a veces en el examen. Luego el punto de fusión, en este caso, es cuando se derrite. Es decir, cuando comienza, tú tienes, por ejemplo, oro y lo tienes que calentar mucho hasta que se derrita. Entonces, cuando se derrite, es lo que se le llama el punto de fusión. Entonces, por ejemplo, son características, pues obviamente particulares, ¿no? Cada elemento tiene la suya. O punto de ebullición, ahora al revés, ¿no? En este caso, que pones agua, entonces la pones a hervir y entonces, no, aquí se calienta y por ejemplo el agua se calienta a los 100 grados. Hay otros elementos que los pones a hervir y a los 55 grados pues ya están hirviendo, ¿no? O sea, se calientan más rápido. O el calor específico es en este caso cómo concentran el calor en algunos elementos con respecto a la masa que tienen. Entonces hay elementos muy pequeños que pueden ser muy calientes o en este caso unos muy grandes y ser bastante fríos, reciben el calor de diferente materia. O el coeficiente de dilatación, por ejemplo, las vías de tren se hacen, ajá, tomando en cuenta, por ejemplo, que con el calor, ajá, se hacen más largas, ujú, y entonces se hacen de tal manera separaciones para que no choquen cuando se extiendan y no se vuelvan chuecas. O con el frío, ajá, se pueden acortar, se hacen un poquito más cortas y entonces dejan un espacio lo suficientemente estable para que, pues, por ejemplo, las ruedas de los trenes pasen y cuando en este caso, dilatan, pues no choquen entre ellas, ¿no? Siempre hay un espacio entre estos elementos. Muy bien. Y entonces, acá tenemos. Ujú. Muy bien. Ahora tenemos lo que ya habíamos visto un poco, los estados de agregación de la materia, que básicamente es esta cuestión de los cambios de estado, ¿no? Entonces, ¿te acuerdas que habíamos visto un poco cómo si pasa de gas, en este caso a sólido, ¿no? Se llama deposición, si pasa de sólido, ¿no? A gaseoso se llama sublimación, aunque también ¿no? El sentido inverso también se le puede llamar sublimación. Ujú. Esto es muy importante. Puede ir el mismo de regreso y llamarse exactamente igual de posición. Luego tenemos la licuefacción, que es cuando pasa de gas, ajá, se vuelve líquido, o sea, como licuado, y cuando estamos del líquido, ¿no? Se vuelve gaseoso, se llama evaporación. O si estamos con un hielo, de estado sólido, ¿no? A estado líquido, se llama fusión, o sea, se derrite. Y cuando está de líquido a se vuelve sólido, se llama solidificación. Entonces, ojo, porque este también es súper importante y también suele venir mucho, este es clásico de que viene en el examen, este tipo de esquema. Igual, en la forma en que la pregunta es poner aquí, ¿no? Líquido, gaseoso y todo, y luego poner acá, ¿no? Las diferentes combinaciones y uno tiene que hacer esta cuestión de combinar los resultados o los términos que estén puestos ahí. Muy bien. Entonces, y te acuerdas que teníamos otro estado de la materia. Entonces, esto es, por ejemplo, el gaseoso, el sólido, el líquido. También tenemos otro estado de la materia, en este caso, que es el plasma. Ajá. El plasma haz de cuenta que es una gelatina, ¿no? Pero a temperatura muy alta, es decir, con una temperatura muy alta. Lo que hace en este caso que el plasma se mueva muy lento, es casi como la lava, ¿no? Cuando vemos la lava, ¿no? Estamos hablando casi de un estado de plasma que se va moviendo, ¿no? Lento y todo ello. Pero, por ejemplo, el sol es un astro completamente de plasma, o sea, que se está constantemente moviendo, ¿no? Eso es muy interesante y a unas temperaturas altísimas. Entonces también ese se puede convertir, ¿no? A estado, en este caso, gaseoso, ¿no? Es como una especie de gas extremadamente caliente, ¿no? Ese es el plasma que se va a convertir en una especie de gel. Muy bien, perfecto. Entonces aquí.
Aquí lo borramos. Perfecto. Y de aquí empezamos con la parte de cinemática, ¿no? Que este es bien importante. Entonces, la cinemática, en este caso, es la de ver, revisar el movimiento, pero no las causas que lo originan, sino solamente la dinámica del movimiento. Este objeto está aquí y está aquí en A y se va a mover a B. Entonces, la cinemática lo que estudia es cuánto tiempo hizo de aquí a acá, ¿no? En este caso, cuál fue la ruta que tomó de aquí para acá, ¿no? Y cuánta fuerza se ocupó y todo ello para llegar acá. Eso estudia la cinemática. La dinámica lo que estudia es qué es lo que provocó que este de A se moviera acá, es decir, qué fuerza tuvo que incurrir para que de aquí me moviera acá. Y si la fuerza fue continua o si no. Entonces, por eso tenemos dos. Entonces, cinemática y dinámica. Cinemática estudia, en este caso, el movimiento sin las causas. Ajá, y la dinámica estudia el movimiento con las causas. Ujú. Entonces, esa sería la diferencia entre estas dos ramas de la física. Entonces, aquí, por ejemplo, en ambas vamos a utilizar mucho este tipo de medición que son los vectores. Pero tampoco te preocupes tanto, es decir, en tu examen no vas a tener que desarrollarlos, no vas a tener que desarrollar vectores de este tipo, ¿no? Afortunadamente lo que ves es un poco más la cuestión de problemas muy básicos, por ejemplo, de fuiste de aquí a Cuernavaca a 45 kilómetros por hora, en cuánto tiempo hiciste, si son 80 kilómetros, en fin, cosas así, ¿no? No con términos tan vectoriales. Entonces, tanto la dinámica, ¿no? Aquí tanto la dinámica como la cinemática, ajá, pertenecen a esta rama en general que se llama mecánica. Ujú. No, entonces, la mecánica lo que va a estudiar también son todos los tipos de movimiento. Todo el tipo de movimiento es lo que estudia, en este caso, la mecánica. El movimiento, en este caso, in situ, es decir, el movimiento que se lleva a cabo o el movimiento potencial, ¿no? En este caso, es decir, hay un movimiento ahí esperando a emerger, ¿no? Ya sea que lo impulse algo, ¿no? Y que emerja, ¿no? El movimiento potencial, el movimiento en este caso que se lleva a cabo, ¿no? También, o sea, cómo se lleva. Entonces, eso estudia la mecánica. Esa es la ciencia, digamos, la que se estudia y es la más sencilla, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a obtener algunos elementos a considerar aquí, por ejemplo, ¿no? En la cinemática, ¿no? Que decíamos que no estudia las causas, o sea, no las causas. Vamos a utilizar, por ejemplo, este término, ¿no? El desplazamiento. Entonces, el desplazamiento es que tú estés, por ejemplo, del punto A aquí al punto B, entonces el desplazamiento lo vamos a tomar en cuenta así, por ejemplo, lineal, ¿no? Tú llegas de A a B, aquí, este es un desplazamiento, te desplazaste de aquí y te moviste acá. Entonces, pero algo muy interesante aquí, ¿no? Tomar en cuenta, es decir, este tipo de movimiento no toma en cuenta el camino que tú tomaste para llegar de aquí a acá. Solamente, esto es el desplazamiento. Llegaste de aquí a B. Cuando nosotros hablamos, en este caso de distancia, estamos hablando de la ruta que ocupaste para llegar de A a B. Entonces, esto es la distancia y este es el desplazamiento, ¿no? Este movimiento de aquí a acá. Ujú. Entonces, estos términos a veces se confunden un poco. ¿Por qué? Pues sobre todo porque estamos más acostumbrados a utilizar como velocidad o distancia que rapidez y desplazamiento. Entonces, fíjate, por ejemplo, aquí, ¿no? Este A de A a B se está moviendo de aquí a B. Ese es un desplazamiento. Y usualmente lo ponemos en línea recta para indicar que se movió de aquí a acá. Pero, ajá, ponemos de nuevo, pero en este caso, velocidad, la distancia es esto, ¿no? Es todo lo que recorrió. Entonces, por ejemplo, ahí otra vez, ¿no? Entonces, desplazamiento y velocidad aquí, ni distancia, perdón. Entonces, esto es lo que llega.
Aunque, si te digas, si llegan al mismo tiempo, por ejemplo, es solamente una ejemplificación, no es que suceda así. Entonces, distancia la vamos a medir siempre con la rapidez, así, con qué rapidez te moviste en todo esto, todo este camino para llegar aquí, ¿no? Y el desplazamiento lo vamos a tener en velocidad. ¿A qué velocidad tuviste que estar para poder llegar de A B? Ujú. Entonces, esta es como la gráfica un poco más compleja, ¿no? Esta sí nos ayuda mucho a entender cómo se mueven, en este caso, los cuerpos. Muy bien. Y luego, en este caso, nosotros cuando vemos el movimiento de los cuerpos, también tenemos que tomar en cuenta para poderlo analizar desde donde observamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, todos nosotros cuando observamos un fenómeno ya lo afectamos, ya hay una afectación sobre el fenómeno. Entonces, eso es uno, pero también es de donde veamos el fenómeno, de donde veamos el movimiento, vamos a ver en este caso el espacio, ¿no? La distancia y nosotros, nuestra percepción va a cambiar en este caso muchas de las cosas, es decir, tenemos una trayectoria, nosotros podemos en este caso verlo curvo, ¿no? Cuando en realidad lo está pasando como una curva, pero en realidad es lineal, en fin, ¿no? Entonces, una de las cosas que se acuerda que les puse fue, por ejemplo, cuando vemos el movimiento de los aviones, ¿no? En esta página que les puse, los aviones, que vemos como las rutas casi son siempre así, ¿no? Pero si nosotros vemos el movimiento desde otra forma, veríamos más bien que es una línea recta, es decir, el avión no es que suba y haga esto, no, en realidad se mueve en una línea recta, pero la forma de la Tierra hace que lo veamos, en este caso, curvo. Entonces, eso también tiene mucho que ver con la relación, en este caso, de cómo percibamos, en este caso, el movimiento, y por eso tenemos algunas herramientas para que no nos pase, ¿no? Que no nos atoremos con este asunto. Muy bien, entonces ya para terminar hoy, ¿no? Veíamos esto, ¿no? Solamente algunos conceptos que tenemos que utilizar. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de tiempo, ¿no? Es el lapso entre dos sucesos, ¿no? Es decir, entre este suceso A y este suceso B, ajá, ¿cuánto tiempo transcurrió aquí? ¿No? La trayectoria, en este caso, es el camino, por ejemplo, que sucede para llegar a B, ¿no? La distancia en este caso es la separación entre A, ¿no? Lineal y B. Ujú. Luego la velocidad en este caso es cómo vamos a desplazarnos de aquí, ¿no? Lo mismo, ¿no? A hasta B. ¿No? La velocidad media en este caso sería esto mismo, pero es el promedio, ¿no? Y la aceleración es de A B, ¿no? Tenemos aquí A y B, y cómo va a ir aumentando o disminuyendo, en este caso, la velocidad para llegar de A a B de una manera, puede ser continua o descontinua, pero podemos saber en este caso si se acelera o se disminuye, en este caso, la velocidad y o si necesita más fuerza o menos fuerza para desplazarse de un sitio a otro. Ujú. Muy bien, Dana. Bueno, pues hoy nos quedamos con esto para esperar a los chicos mañana y nos veremos mañana para continuar con esto. ¿Sabe? Descansa y pásala bien. Nos vemos mañana a las 5. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bye bye.